¿Qué gigante estás abrazando hoy tú? El enemigo quiere distraernos, nos tiene distraído. ¿Qué es lo que pasa? Nos estancamos por un periodo, abrazamos a ese gigante y no avanzamos hacia la meta o el objetivo que teníamos planeado. Tengo palancas. ¿Cuántos han dicho eso? Tengo palancas, no necesito de Dios. Soy amigo del ni sé quién, que le conoce a ni sé cuánto, y yo sé que si le llamo a eso ya está asegurado. ¿Sí? Autosuficientes. Y quieres que te diga una cosa, cuando tú conoces del Señor, si Él quiere abrirte una puerta, te abre sin palancas. Y si es de cerrarte, también te cierra con palancas y todo. Así que tú tienes que acercarte al Señor, porque las puertas que Dios abre son más grandes que las que tú buscas con palancas. Que tu corazón y tu mente pueda creer lo que el Señor dice de ti, no lo que el gigante dice de ti. Lo que el Señor dice de ti y no lo que tus limitaciones dicen de ti. Cuando el gigante eres tú, ¿sí? Cuando usted es el gigante. ¿Cuántos creen que son gigantes? Ya vamos a ver, pero ¿por qué son gigantes? ¿Sí? Vamos con la siguiente diapositiva. Dice el gigante en el valle, ¿sí? A veces nosotros en la vida nos creemos muy autosuficientes porque Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado habilidades muchas veces para hacer las cosas. Y entonces eso hace que nosotros nos sintamos autosuficientes y no queramos depender de Dios, ¿sí? Se trata de que a veces yo quiero hacer todo con mis fuerzas, porque yo tengo la capacidad, tengo el intelecto, tengo la habilidad, y nos ocurre muchas veces que eso nos pasa, y a veces esa capacidad de creernos que nosotros tenemos la habilidad de hacer todo nos obstaculiza para tener una comunión más estrecha con el Señor, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que nosotros vemos el gigante y cuando el gigante somos nosotros? A veces nosotros hay el gigante en el valle, y ahí dice Primera de Samuel 17:10, dice: desafío a las fuerzas de Israel hoy, envíame a alguien para que luche contra mí. Esta es una parte, no sé si ustedes han escuchado la historia de David y Goliat, ¿sí? Es una historia que casi la mayoría no sabemos. Y usted puede ver ahí un gigante, dice que medía casi como 3 metros. Dice que él se enfrentaba en contra del pueblo de Dios. Y era un gigante que todos le temían, ¿sí? Veían el porte y todos le temían porque maldecía al pueblo de Israel, porque aniquilaba con sus palabras al pueblo de Israel, porque les decía que les va a derrotar. Y había el pueblo de Israel que estaba muy atemorizado. Y a veces en nuestras vidas hay unos gigantes, Goliat, que nos detienen y nos estancan a cada uno de nosotros. Por eso dice, el gigante eres tú. ¿Y qué gigantes a nosotros a veces nos detienen, nos estancan y no dejan que nosotros avancemos en la vida para un propósito, para una visión, para un anhelo que cada uno de nosotros tenemos, ¿sí? Como pasa al inicio del año, este año sí voy a hacer esto, y usted escribe y dice voy a hacer esto o estas metas voy a cumplir, pero hay gigantes que nos han detenido para nosotros poder alcanzar así ese objetivo que nos hemos trazado, o para alcanzar el propósito que Dios tiene sobre su vida, porque tú tienes un gigante al cual le tienes abrazado. Y a veces, ¿qué gigantes pueden ser que a nosotros nos estanca? Como puede ser un problema financiero, ¿sí? Puede ser una enfermedad, ¿sí? Que a veces nos detiene, nos estanca, o puede ser una época difícil que quizás estás pasando. Y quiero contarles un testimonio. Yo en mi casa me decían que era la más pilas para las matemáticas. Entonces yo me creí con eso, que soy pilas, que yo puedo, que puedo hacer muchas cosas. Y me acuerdo que yo emprendí en mi empresa y yo me creía la que puedo todo, ¿sí? Porque así nos pasa a nosotros, ¿sí? Que creemos que todo podemos porque nos está yendo bien, pero de pronto vino una enfermedad a mi vida, ¿sí? Y caí hospitalizada y caí realmente grave, donde ni siquiera nadie sabía qué es lo que tengo. Entonces mira, en esa época el gigante que yo abracé fue la enfermedad. Estaba recién conociendo de los caminos del Señor, y era algo que a mí me estancó por lo menos 1 o 2 años, porque a veces nosotros abrazamos a ese gigante. A veces tenemos una enfermedad que nos pronosticaron, y a veces en vez de creerle al Señor abrazamos a ese gigante. O viene una situación difícil financiera
y abrazamos a esa dificultad financiera y no estamos creyendo en el Señor, y eso nos estanca, ¿sí? O unas relaciones difíciles, quizá en el matrimonio, o relaciones difíciles en tu trabajo, o a veces relaciones difíciles con la familia, con la empresa, con los vecinos, y simplemente abracé eso y eso me tiene distraído, porque el enemigo quiere distraernos, nos tiene distraído. ¿Qué es lo que pasa? Nos estancamos por un periodo, abrazamos a ese gigante y no avanzamos hacia la meta o el objetivo que teníamos planeado, ¿sí? De hecho, en enero todo el mundo va a los gimnasios. ¿Sabían que los gimnasios se llenan en enero? En febrero no hay nadie, ¿sí? Nos estancó la pereza, nos estancó la cama, porque es más delicioso dormir, ¿verdad? Entonces miren, hay cosas que el Señor no puede hacer contigo porque tú abrazas algo que el Señor te dice que ya no. Y por eso es el Señor que en este tiempo es que el Señor quiere estar en tu vida, para que tú sueltes eso, para que el Señor te diga, tú puedes pasar de esa situación difícil. Yo tuve un proceso de 11 días, realmente fue terrible, de verdad que ya pensé que ya, hasta aquí, entregué mi vida al Señor ese día. Le dije, Señor, ya, si es tu decisión, llévame nomás. O sea, era como que ya me despedí de mi familia, me despedí de mis sueños, de todo lo que tenía. Y en ese momento es cuando Dios empezó a actuar en mi vida, cuando solté verdaderamente ese gigante. El saber que yo en mis fuerzas, cuando te dan un diagnóstico difícil en tu vida, no vas a poder salir en tus fuerzas. Y a veces abrazamos eso, nos detenemos, nos estancamos, y lo que más hacemos es que ponemos un muro entre yo y entre Dios, para que Él pueda hacer grandes cosas o pueda hacer milagros. Porque ¿sabías que hay situaciones que te pasen en la vida? ¿Para qué? Para que el Señor se glorifique en tu vida, ¿sí? Pero ¿saben qué es lo que pasa? Lo abrazamos ese gigante y ahí nos quedamos, y nos quedamos con la pena y nos hacemos las víctimas y no queremos salir ni dar un paso para avanzar y salir de esa situación difícil. Entonces, ¿qué gigante estás abrazando hoy tú? ¿Cuál es el gigante que en esta temporada, en este 2025, lo estás abrazando ahora tú? Y tú has dicho, no puedo salir. ¿Cómo me cuesta? Qué difícil salir de aquí. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Entonces, en ese valle, tú no estás luchando contra ese gigante Goliat, porque el gigante que tú tienes ahora en tu vida es de esa situación que ahora tú la estás teniendo. Y a todos vamos a pasar en algún momento situaciones difíciles. La vida es así. No siempre estamos felices. Hay veces que lloramos y pasamos valles oscuros en la vida. Pero la diferencia es que cuando tú sueltas ese gigante en la mano del Señor, tú vas a salir en victoria, ¿sí? Entonces este día te vamos a enseñar cómo salir en victoria y soltar ese obstáculo, eso que te detiene a ti, para que tú puedas avanzar en el Señor. Vamos a ver, dice, uno de los gigantes que a veces no nos deja, ¿sí? Es el gigante del orgullo y la autosuficiencia, ¿sí? Y en Proverbios 16:18 dice, el orgullo va antes de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Hay personas que son muy orgullosas porque creen que tienen la capacidad, y ¿saben qué? No reconocen que Dios les dio ese talento. Tienen la capacidad para hacer ventas, tienen la capacidad para hacer los números, tienen la capacidad para levantar una empresa, tienen muchas habilidades. Y en medio de esas habilidades nos las atribuimos a nosotros, lo que nos hace orgullosos. Y no estar reconociendo que quien te dio eso era el Señor. Y eso, como yo les decía, genera una barrera. Si usted está con un familiar de su casa aquí, pregúntele, ¿en qué soy orgulloso? Pregúntele en este momento, ¿en qué crees que soy orgulloso? Porque sabe que solo el que le conoce es el que sabe en qué área de su vida usted es orgulloso, ¿sí? ¿Y sabe cuándo se da cuenta que usted es orgulloso? Cuando alguien le dice, no me gusta que hagas esto, otro, y a usted se ofende más que el que le dijo, ¿sí? Y no solo eso, se enoja, se pone furioso porque le dicen. ¿Sabe por qué? Porque es la verdad. Entonces a veces ese orgullo y esa autosuficiencia no nos permiten avanzar
No nos permite llegar al propósito que Dios nos dio, no nos permiten llegar a esas metas que nosotros nos habíamos propuesto. Porque hay gente que lo nota, hay gente que te quiere dar el consejo y sobre todo la palabra de Dios, y a veces no haces caso a eso, ¿sí? Estás como burro parado en el aguacero, ¿sí? ¿Se ha visto que los burritos son necios? Está lloviendo y ahí el burro parado. ¿Le quieres jalar a que se vaya? Ahí el burro, ¿sí? ¿Saben qué? Goliat era un hombre orgulloso. Él se creía que porque era grande, porque era el más grande del ejército, porque visualmente tú veías un gigante y decían, les voy a destrozar porque solo mi tamaño, y porque era un hombre preparado, ¿sí? Era guerrero desde la juventud, Goliat. Entonces él se preparó para la guerra y era orgulloso y él no sabía lo que le iba a pasar, porque después del orgullo, como decía la palabra de Dios, viene la caída, ¿sí? Así que mucho ojo, si yo tengo orgullo, que los que están cerca de tuyo, los que viven contigo, mejor te muestren y te digan en qué parte eres orgulloso. Y mejor que escuches antes de que te caigas. Lo que le pasó a Goliat, él cayó por orgulloso, porque se creía hábil y experto, porque tenía buen porte, porque supuestamente era inteligente, y a veces nos pasa eso en la vida. Es que yo lo puedo todo. Y está bien que tengamos una autoestima alta, pero no demasiado elevada, que tú te creas que no necesitas de Dios para hacer las cosas. Y eso es lo que pasó con el gigante de Goliat, ¿sí? Y entonces cuando yo soy orgulloso, no impide escuchar la sabiduría. Es decir, ni averiguo, ni siquiera pido a alguien que me aconseje, porque yo estoy creyendo que yo tengo la razón siempre, ¿sí? Y cuando alguien me dice, no hagas eso, no hagas este otro, y usted dice, está loco, yo tengo la razón. O sea, no acepta ni el consejo el orgulloso, ¿sí? No acepta el consejo, ¿sí? No acepta la corrección, peor que le corrijan. Luego viene la caída, como dice la palabra de Dios. Por algo está la palabra de Dios. Por algo el Señor puso ese versículo. Por algo, porque el Señor sabe cómo somos los humanos. Por eso pone esa palabra. Por eso es importante que cuando tú leas la palabra, tú le hagas tuya, ¿sí? No dejes que la Biblia sea solo como un libro de lectura. La Biblia es la palabra de Dios y es viva y eficaz, como dice ahí, ¿sí? Así que tú tienes que abrazar lo que dice la palabra, ¿sí? Y algo muy importante, a veces el orgullo no permite reconocer nuestros errores. Y pasa mucho en los hogares, ¿no? Ya te dicen algo, pero tú, por orgulloso, eso mismo de hacer. ¿Cuánto les ha pasado? Y después se estrella y solo agacha la cabeza y quiere seguir teniendo la razón. Que ni le digan nada porque se equivocó. ¿Sí o no que nos pasa eso? Eso nos pasa por ser orgullosos y ni siquiera miramos al Señor lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Por eso cuando yo siempre digo, bendito el día en que el Señor interrumpió tu caminar diario, lo que tú hacías normalmente, para atraer tu atención y para que seas tú un hijo y una hija del Señor. Porque es ahí donde empieza lo que el Señor tenía planeado desde el vientre de tu madre para ti. Esos propósitos grandes. Y esa corrección que el Señor quiere hacer con tu vida a través de la palabra de Dios. Bendito ese día. Yo siempre agradezco ese día que el Señor me hizo conocerle a Él a través de una invitación a una pizza. Por eso nosotros siempre decimos, invita a alguien un cafecito y compártale del Señor. Porque ese día es bendito para la persona que conoció de Cristo. Porque ese día su vida va a ser transformada. Y el Señor va a empezar a trabajar en cada uno de los que conocen de Cristo. Y qué bonito que el Señor nos transforma. ¿Y saben qué? El orgullo, como yo les decía, pone la barrera, ¿sí? No necesito de Dios, soy suficiente, ¿sí? No me hablen de Dios. Él está allá y yo acá, yo aquí en la tierra y Él allá en el cielo. Así que déjenle ahí quietito. Orgullosos, ¿sí? Porque Dios nos dio un talento y una habilidad para hacer grandes cosas. Pero lo triste es que nosotros abandonamos y nos olvidamos del Señor. En Jeremías 17:5 dice, esto dice el Señor, malditos son los que confían en los seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana, ¿sí?
Cuando nosotros somos autosuficientes, nos convertimos de nuestro propio gigante, ¿sí? Tengo palancas. ¿Cuántos han dicho eso? Tengo palancas, no necesito de Dios. Soy amigo del ni sé quién, que le conoce a ni sé cuánto, y yo sé que si le llamo a eso ya está asegurado. ¿Sí? Autosuficientes. Y quieres que te diga una cosa, cuando tú conoces del Señor, si Él quiere abrirte una puerta, te abre sin palancas. Y si es de cerrarte, también te cierra con palancas y todo. ¿Verdad? Así que tú tienes que acercarte al Señor, porque las puertas que Dios abre son más grandes que las que tú buscas con palancas. ¿Y cómo le buscas al Señor? A través de una oración sincera delante de Él. No soy autosuficiente, Señor, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Y quiero contarles un testimonio. Yo cuando estaba empezando mi empresa, me fui a una rueda de negocios donde estaban las empresas grandes. Yo apenas iniciaba una fábrica de confecciones, 2 máquinas tenía. Y yo fui ella diciendo que soy la mega empresa, pero no era la mega empresa, me creía gigante también ahí, ¿sí? Me acuerdo que avancé a reunir solo para presentarme a la rueda de negocios, pero para lo que es el desfile, la pasarela era muy costoso, que las modelos, yo hago ropa de niños. Y yo me acuerdo que esta vez dije, Señor, ya pues mi autosuficiencia no da más, voy a tener que confiar en ti. Decía, Señor, que hoy día en ese desfile alguien pida una prenda color morado de niña, y no solo eso, que desfilen con mi prenda y que pongan en la pantalla el nombre de mi empresa. ¿Sí? Fue solo un pensamiento mientras yo doblaba las prendas para exhibir y todo eso. ¿Y qué creen? Empieza la organizadora, ¿quién tiene una prenda morada de niña? Yo, aquí. ¿Sí? Dejé de ser autosuficiente para decirle al Señor, yo creo en ti. No pagué nada, desfilaron, ¿sí? No pagué ni una modelo y pusieron el nombre de mi empresa. ¿Cómo le daba gracias al Señor? Y ahí te das cuenta, no es la plata, no es tu capacidad, ¿sí? No son las personas que te pueden ayudar, es lo que Cristo puede hacer por ti. Cuando tú dejas de ser autosuficiente y pones en las manos del Señor para que Él haga las cosas más grandes de las que tú tenías planeada. Amén. Vamos, el siguiente gigante que tenemos es el gigante del miedo y la inseguridad. Y en Isaías 4:10 dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Una de las cosas que más paraliza a una persona es el miedo. Yo creo que muchos hemos tenido miedo para hacer cosas, o cuando nos han delegado, o a veces en cosas cotidianas. Vaya a preguntar el dato no, qué vergüenza, yo no, vos anda, porque por miedo. Llame por teléfono, entregue el currículo, no, todo por miedo. Quieres sueños de algo y tienes que averiguar y preguntar a alguien, y a veces el miedo te paraliza. O a veces, miren que es chistoso, los que te rodean conocen el potencial que tú tienes, pero el miedo a ti te paraliza, porque ni tú mismo te crees como Dios te diseñó. Y esa es una de las cosas que nos tiene ahí atapados, porque tú abrazas ese gigante y dices, yo tengo miedo. Para yo arrancar mi emprendimiento tenía miedo, porque alguien me dijo alguna vez unas palabras con respecto a lo que yo hacía al inicio. Obviamente al inicio no es tan bonito, pero yo era emocionada y fueron unas 3 o 4 palabras que me dijeron, y eso me hizo tener un miedo de ir y vender, de lanzarme a cosas más grandes. De verdad que tenía miedo. Me duró 2 años quitar esas palabras de mi vida para que me quite ese miedo de aprender a emprender. Y mi miedo era, no puedo, hago mal las cosas, no quiero hacerlo. Y qué difícil que fue eso. Me acuerdo que pasé 2 años orando, estaba recién iniciando los caminos del Señor. Y yo había puesto esa oración, esa petición en la iglesia. Y un día me acuerdo, el pastor se acerca a mí y me dice, Sarita, son 2 años. Le digo, ¿2 años de qué? De que usted sigue orando, dice. ¿Que le da miedo? Yo sí. Pues tiene que hacerlo. Y yo me acuerdo que la única manera para que tú puedas vencer el miedo es dando el primer paso. Una vez que tú das el primer paso, tú avanzas y el miedo se detiene.
El diablo va a querer tenerte estancado a través del miedo, pero tú le tienes tan abrazado a ese gigante que no haces las cosas que tú tienes que hacer. Cuando alguien te dice que hagas algo y dices no, el miedo, y el miedo te paraliza. Entonces, ¿cuántos años más vas a esperar por el miedo? ¿Cuántos años más vas a estar estancado por el miedo? Porque querías hacer cosas y te da miedo. Solo da el primer paso y el Señor te va a seguir acompañando, ¿sí? Entonces es muy importante que tú hagas de lado al miedo, que no dejes que eso te detenga, que eso te estanque. Hay personas que a veces quieren servir en la iglesia pero tienen miedo y no se arriesgan. Y les dice, pues ya es hora, y dicen, no, no es mi tiempo todavía. ¿Qué es eso? El miedo. Y te estancas, pierdes tiempo, pierdes la vida estancado. ¿Y quién está feliz? El enemigo. Pero Dios siempre va a estar a través de personas hablándote que tú avances. En 2 de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez o de miedo, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. ¿Sí? A veces el miedo y la seguridad nos da una identidad, ¿sí? Una identidad distorsionada de lo que nosotros somos. Cuando tú crees lo que la palabra de Dios dice, que desde el vientre de tu madre te formó y que Dios te creó para grandes planes, pues no estás creyendo la palabra de Dios tú, ¿sí? No estás creyendo lo que el Señor dice. Tienes una identidad distorsionada de lo que tú eres. Pregúntele al de al lado, esté en su familia, ¿qué de bueno tengo yo en este momento? Pregúntele, dígale ahí, si es que usted tiene ahí al lado. ¿Sí? ¿Qué tengo de bueno? Aparte de guapo o guapa, ¿qué tengo de bueno? Dígale. ¿Sí? ¿Qué tengo de bueno? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la inseguridad? Nos vuelve débiles, ¿sí? Hace que no avancemos, hace que nos estanquemos. ¿Ya? Entonces, quita la inseguridad, quita el miedo para que tú puedas avanzar. No tengas miedo. Alguien me decía, lo peor que te puede pasar es que te digan un no, nada más, ¿sí? Y avanza. Pero cuando hay un no de alguien, cuando tú estás decidido, eso cómo te marca y qué difícil. Y se vuelve un miedo donde tú le abrazas y te quedas ahí estancado. Y yo siempre me acuerdo, ¿qué más te pueden decir? No, tienes que ir a otro lado, preguntas, dicen, no, otra vez avanzas. Pero eso se oye fácil, ¿verdad? Cuando estás en esa situación es difícil. Entonces, ¿qué pasa si alguien te dice, no, sigues avanzando? O sea, da el primer paso y avanza y síguele creyendo al Señor. Yo una vez que ya fui a la rueda de negocios, ya fue como más fácil, ya venían las ideas, ya le tomaba más en cuenta al Señor, más puertas se abrieron porque el Señor te abre puertas cuando le tomas cuenta a Él, ¿sí? Entonces, mira, qué importante es que tú quites todo miedo de tu vida. ¿Cómo vamos a derribar al gigante? Con la fuerza de Dios. Y en 2 de Corintios 12:9 dice, mi gracia es todo lo que necesitas y mi poder actúa mejor en la debilidad, ¿sí? Entonces, cuando tú eres débil y cuando tú le entregas al Señor, es cuando la gracia del Señor se levanta. No tengas miedo, ¿sí? Créele al Señor lo que Él dice de ti. Cree al Señor en su palabra. ¿Cómo voy a derivar? Con la palabra, creyéndole al Señor. Cuando yo le cedo mis anhelos y pongo delante del Señor y le digo, Señor, estos son mis planes, estos son mis proyectos. De hecho, el 31 sí sabían, ¿no? Que lo vamos a celebrar aquí, el 31 de diciembre. Y de seguro también vamos a escribir lo que queremos el 2026. Y si puede, venga trayendo para orar por ese plan. Y va a quitar todo miedo, ¿sí? Toda vergüenza, todo temor, ¿sí? Toda altivez para cederle delante del Señor. Miren, en Juan 15:5 dice que Jesús o que Dios, ¿sí? Es la vid. ¿Y nosotros quiénes somos? Los pámpanos, ¿sí? Los que estamos ahí prendidos del Señor. Y ahí dice, sin el Señor nada podemos hacer. Y es verdad. Si antes de conocer a Cristo yo podía hacer ciertas cosas, pero conociendo a Cristo puedo hacerlo mucho más, porque me di cuenta que separado de Él no puedo hacer muchas cosas, ¿sí?
Ahí es donde se abren las puertas. Cuando tú empiezas a decir, hoy derribo al enemigo con la fuerza de Dios, hoy voy a creer al Señor, voy a creer su palabra, hoy al Señor le involucro en mis proyectos, en mis planes, en mi negocio, en mi familia, en mi matrimonio, aún en mi ministerio. Y el Señor es el que me va a acompañar en cada una de esas cosas. Y el Señor es el que me va a guiar. El Señor es el que me va a levantar. El Señor es quien va a quitar todo temor que tengo en mi vida, porque Él es el único que quita todo ese temor. ¿Sí? Él es el único. Su palabra es la que nos levanta. Su palabra es la que nos da esa paz que da todo entendimiento. Entonces empiezo a dejar atrás todo lo que antes venía trayendo en mi mente de cómo eran las cosas, porque ahora lo estoy haciendo con Cristo. De hecho, la palabra de Dios dice: vengan a mí los que están cansados y cargados. Y si tú has estado con orgullo, tú has estado sin saber qué hacer en tu vida, ¿sí? Has estado desalentado, la palabra de Dios dice: vengan a mí los que están cansados y cargados. Es que ya no es en tus fuerzas, ya no es en tu capacidad, ya no es en tu intelecto, es en lo que el Señor puede hacer en tu vida, ¿sí? Es en lo que Él quiere hacer en tu vida, es en esos planes perfectos que Él tiene, ¿sí? De hecho, en la palabra dice: mis planes no son como los tuyos. Los planes del Señor son mucho más grandes. Así que cuando tú conoces al Señor, pronto dile al Señor: ¿cuáles son mis planes? Porque yo sé que tus planes, Señor, son mucho más grandes que los míos. En Filipenses 4:13 dice: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da fuerzas. Es un versículo que le ponemos siempre, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay otra versión. Y lo ponemos, pero solo lo decimos, pero no lo estás haciendo tuya esa palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Hazlo tuyo. El Señor está contigo. El Señor es el que se levanta. El Señor es que va delante de ti. El Señor es el que abre puertas. Y por eso todo tú lo puedes. Cuando tú pusiste a Cristo Jesús en primer lugar, cuando cada plan, cada proyecto pongas en sus manos, de seguro que Él te va a abrir unas puertas más grandes de las que tú tenías planeadas. Para entrar a esta rueda de negocios, yo me acuerdo que siempre averiguaba y cómo hacen, y siempre me decían: eso es solo para los grandes, me decían. Y yo decía: es que el Señor tiene que abrirme esa puerta, no es posible, decía. Y yo no conocía a nadie, estaba iniciando, yo no sé qué pasó, pero yo le pedí al Señor que quiero participar en esto. No sé cómo el Señor movió, no sé en qué momento, pero a mí me llamaron a participar de la rueda de negocios. Yo no busqué. Entonces es el Señor el que abre esas puertas. Cuando mira tu corazón, cuando dejaste ahí el orgullo, cuando dejaste la autosuficiencia y le dijiste: Señor, voy a dejar en tus manos, y puertas grandes se abrieron. A raíz de eso yo empecé a viajar por muchos lados en avión. Yo nunca había viajado en avión. Empecé a viajar a una feria, otra feria, ruedas de negocios, y se empieza a abrir las puertas porque tú pusiste los planes, los proyectos, soltando ese gigante que tenías para que el Señor empiece a dirigir tu vida. Y he viajado a muchos lugares, ¿sí? Y es gracias a la bondad de Dios, ¿sí? Cuando tú pones los planes y proyectos primero en las manos del Señor. Cuando vas en lo secreto y oras y escribiste y dices: Señor, mi anhelo es esto. Señor, dejo mi orgullo. Dejo esa capacidad que tú me diste para creer en lo que tú vas a hacer a través mío con esa capacidad. Ya no es mi inteligencia, sino es lo que tú puedes hacer en mi vida. En Zacarías 4:6 dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos celestiales. No es con nuestras fuerzas, no es con tu habilidad. Mira, Goliat estaba que insultaba. Él se dio como victorioso porque era alto, como yo les digo, y quería vencer al pueblo de Israel. Intimidaba. De hecho, el pueblo de Israel estaba intimidado. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos intimidamos porque hay ese gigante al que hemos abrazado y retrocedemos, y le seguimos abrazando al gigante y retrocedemos. Pero viene un David, el cual asoma con una onda y unas piedritas. Y dice la palabra de Dios que Goliat se burlaba, ¿sí? Si no ha leído esa parte de la Biblia, vaya y busque de David y Goliat.
se burlaba porque venía un pequeño con el Espíritu de Dios, porque acuérdense que no es con armas, no es con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Y dice que Goliat iba con el Espíritu de Dios. Por eso David iba con el Espíritu de Dios. Por eso cuando Goliat le vio que tenía una onda y unas piedritas, empezó a burlarse. Y tus gigantes van a empezarse a burlar de ti, creyendo de que tú no puedes, porque quiere tenerte estancado en tu vida. Pero David dijo: no vengo con fuerzas, no vengo con habilidades, vengo con el Espíritu de Dios. Y dice que cogió unas piedritas de su bolsita que tenía, la hizo girar y la dio en la frente al gigante. Y de esa manera derribó al gigante. ¿Y cómo derribó? Dando el primer paso. Y con el Espíritu de Dios. Por eso es importante que tú en tu vida le tengas al Señor en primer lugar. Porque solo así puertas se abren y gigantes son derribados. Amén. El verdadero campo de batalla. En Salmos 46:1 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad, ¿sí? Entonces, la verdadera batalla, ¿sí? El campo de batalla a veces es nuestro corazón y nuestra mente, el que no quiere salir y no quiere dar un paso. Pon al Señor en primer lugar y vas a ver que puedes salir de eso. Y eso es lo que hizo David. Puso al Señor en primer lugar. No eran sus fuerzas, no eran su habilidad, a pesar de que David era pastor de ovejas y había entrenado todo ese tiempo. Dice que él cuidaba las ovejas de los leones, de las fieras que querían devorar. Pero cuando vino delante de un gigante, él dijo: no es eso, es el Espíritu de Dios. Que tu corazón y tu mente pueda creer lo que el Señor dice de ti, no lo que el gigante dice de ti. Lo que el Señor dice de ti y no lo que tus limitaciones dicen de ti. Cuando nosotros nos dijeron por primera vez que seamos pastores, yo decía: Dios mío, ¿y eso cómo se hace? Estaba bien ahí sentadita. Había miedo, había algo. De hecho, nosotros hubiéramos podido decir que no, pero tú tienes que derribar ese gigante del temor. Y hoy estamos aquí ya, son 21 años que conocemos de Cristo. Vamos como 12 años de pastores, le hemos dicho sí al Señor. Y hoy más que nunca estamos convencidos de que sí era lo que el Señor quería, porque podemos ver vidas transformadas en esta ciudad. Entonces, ¿qué vas a hacer tú para derribar ese gigante, para avanzar, para no detenerte, para que el Señor sea primero en tu vida y tú puedas avanzar? Hay un 2025 que no se ha terminado y aún puedes lograr aquello que no has logrado porque te ha estancado a ti. El miedo, el orgullo, el temor, la suficiencia que tú has tenido personal. ¿Qué te está haciendo falta de que tú puedas cumplir este 2025 por culpa de esos gigantes que ahora les tienes abrazados? ¿Y qué vas a hacer? Tienes todavía como 4 meses para ver los milagros del Señor, y que vengas el 31 de diciembre y digas: tengo mi milagro porque vencí esos gigantes a los cuales yo tenía abrazado, porque le puse en primer lugar a Dios y porque he visto cómo el Señor ha abierto las puertas. Eso depende de ti si le quieres tomar la palabra, ¿verdad? El que avanza es el que tomó la palabra, el que no avanza es el que sigue estancado a sus gigantes.